No estaba aquí. Una disculpa en línea, jóvenes. Ok. Entonces, esto se llevó a cabo y se dieron cuenta que las personas sin problemas, sin preocupaciones, rinden mejor. Todos los proyectos que sacaron de Creatón fueron ejecutados por organizaciones gubernamentales. Obviamente, ese era el objetivo. Por eso todos se invirtieron y los equipos de trabajo de Creatón. Y el Creatón tenía una recompensa monetaria. El primer lugar ganó 15,000 pesos, el segundo lugar 10 pesos y el tercer lugar 5,000 pesos. Todavía había un incentivo. ¿Por qué funciona? Porque precisamente el ocio nos ayuda a darnos cuenta quiénes somos. Y el ocio con la familia tiene que contribuye al mismo trabajo. ¿De acuerdo? El darnos cuenta quiénes somos y qué necesitamos nos ayuda a cumplir y cubrir los propios intereses. Y cuando la organización participa en estas actividades, se da cuenta de las necesidades de las personas que conforman sus instituciones. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Perdón, en línea, jóvenes. Por favor, en línea revisen el artículo que les compartí en la plataforma para que puedan comprender la importancia de la organización y la familia. La organización es el trabajo al que pertenecemos, ¿de acuerdo? El interés de los directivos de la organización para relacionarse con las necesidades de los trabajadores. Ética en los negocios. ¿Qué me pueden comentar sobre este video, por favor? ¿Nadie lo vio? En línea, ¿alguien vio el video, por favor? Yo les comenté que así no podemos avanzar, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, acá está. Aquí está. Ética de las organizaciones. Semana 1, semana 6. Y aquí está. Ética en los negocios. ¿No te aparece en tu plataforma? No, yo según ya lo he visto todo. También leí el artículo. Sí. Bueno, no me bien, pero... Sí, a ver, ok. Bueno. Pablo López Adame. Diseño de imagen y logo, Miguel Isaac Peña Rosas. El tema de hoy, ética en los negocios. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Mal, estoy un poco confundida. ¿Y eso por qué? ¿Recuerdas que me corrieron de la empresa donde trabajaba? Sí, claro. Pues ahora la principal competencia donde trabajaba me contactó para que trabaje con ellos, siempre y cuando les aporte las bases de los proyectos confidenciales que sé que tiene la empresa donde laboraba. En verdad no quisiera estar en tus zapatos. Sí, la verdad no sé qué hacer porque mi trabajo depende de eso. La ética en los negocios son cuestiones normativas de la naturaleza moral que se plantean en la gestión empresarial, la organización de una corporación, las conductas en el mercado, las decisiones comerciales, etc. Pues yo creo que eso sería actuar de manera deshonesta. Sí, pero tal vez no sea tan grave, ¿no lo crees? Cuando se habla de institucionalización de la ética empresarial, nos referimos a los mecanismos, objetivos, códigos, documentos formales, programas de formación, comités específicos, asesorías, procedimientos, documentaciones de decisión, sistemas de gestión
etc. Claro que es grave. Estarías tentando en contra de tus principios y de la empresa donde antes trabajabas. ¿Pero por qué contra mi antigua empresa? Las razones por las que una ética organizativa se hace necesaria han sido destacadas por los estudios de desarrollo corporativo en la era postindustrial y postcapitalista. Se trata de las circunstancias que presionan en las empresas y que las abocan a adoptar respuestas globales y proactivas. Porque cuando tú trabajabas ahí, existían códigos de ética que aún después de tu salida siguen vigentes. Sí, pero a ellos no les importó dejarme sin empleo y ahora necesito el dinero. Y además de ofrecerme un buen puesto, me aseguraron un mejor sueldo. La verdad no sé qué hacer. Pues, ¿qué tiene que ver la ética en todo esto cuando lo que yo necesito es un empleo? Tiene que ver y mucho, pues la ética empieza desde uno mismo, para con su profesión, y ser leal para la ejecución del trabajo o cargo que desempeñes dentro de una empresa. Es muy importante respetar la confidencialidad de tu lugar de trabajo y de aquellos a quienes les brindas un servicio. De esta manera reflejarás confianza y lealtad en tu ámbito laboral y las personas que lo componen. Ya veo, pero Kike, tú mencionaste que el problema era grave, pero si alguien descubre que estoy dando información confidencial a terceros, ¿será tan grave como para ser considerado un delito? Sí lo es. Hasta los más grandes han pagado caro su falta de ética. Un ejemplo claro es la empresa de energía estadounidense Enron, pues cometió el más grande fraude empresarial de la historia. Como resultado, los principales directivos fueron sentenciados. Y como ese caso hay muchos, pero no solo por fraude, también por el uso de información privilegiada, corrupción, malversión de fondos, espionaje y falta de confidencialidad. Claro, creo que sería mejor que no lo hicieras, pues también podrías dar información valiosa y estratégica para que la competencia de tu empresa acabe por desplazarla. Si eso ocurre, piensa qué daños podría ocasionar a las personas que también laboran en tu antigua empresa. Creo que tienen razón. No sabía que una decisión que pueda ser benéfica para mí puede impactar negativamente a los demás. Así es, Caro. Debes de tener en cuenta que tus actos pueden afectar a los demás. En eso radica la ética, pues como dijo Kant, trata a las personas como un fin, sino como un medio. Sí, ahora lo he pensado mejor. Prefiero tener la conciencia tranquila y ahora sé que llevar información confidencial de una empresa a otra puede perjudicarme gravemente y también a las compañías que viven y se desarrollan de esas estrategias. Muy bien, Caro. Me da gusto que lo hayas pensado mejor. Además, no te preocupes. Nosotros te ayudaremos a buscar un buen empleo. Ok, pues ya lo comentaron aquí en esta parte. A ver, la ética es necesaria dentro de los negocios. ¿Por qué? Porque dentro de los negocios o en las organizaciones es como nos desempeñamos como lo que somos. Es decir, para qué estudiamos y cuál es el rol que nos corresponde. Tal vez yo no estudié para el área de mantenimiento, pero eso es para lo que me están contratando. Y todo tiene una norma, todo tiene un motivo de por qué estoy ahí. Mucha gente, desafortunadamente en México, tiene el concepto que les comentaba, como que trabajo al fin que como que me pagan. A ver, si yo me contrato por un peso para hacer todo esto y me pagan un peso, tengo la obligación de hacer todo esto. Tanto la institución como el trabajador tiene la obligación de especificar los trabajos y las tareas de cada área, de cada rol que se va a desempeñar. Y en eso se tiene responsabilidad. Es que está bien pesado, se te explicó. Si tú no me diste la dimensión, puedes renunciar, pero no puedes violar o infringir la ley. Todo está especificado. Ustedes tienen que tener claridad sus carreras, cómo funcionan dentro de las instituciones. Un contador tiene primero un compromiso moral y sobre todo ético con su profesión, porque él es el experto que sabe las consecuencias negativas de no hacer su profesión.
La organización tiene sus propios reglamentos y convenios. Y ustedes tienen que observarlos para comprometerse con ellos. Es decir, un contador. No, voy a un agente aduanero. ¿Sí? Relaciones internacionales. Agentes aduaneros son, los principales puestos son licenciados en relaciones internacionales, porque saben cuáles son las normas de otros países, cuáles son sus propias normas fiscales, saben toda la información. Pero de repente hay facilidad de obtener mayor ganancia a través de un soborno. ¿Y qué creen? La organización se maneja así, no hay problema. Pero primero está la ética profesional, que me dice que como un licenciado en Relaciones Internacionales tengo la obligación de no infringir la ley de ningún país, de ningún lugar. Y la ley del país es no aceptar sobornos, ¿no? Porque son cosas ilícitas. Y tal vez la organización esté plagada de este tipo de conductas, pero mi obligación primero está con mi profesión, luego con mi organización. Fíjense, acá está sobre intereses personales. Acá los intereses personales no deberían de ser lo primero, sin embargo, son la base fundamental de la ética. Acá, como lo podemos observar dentro de lo que vino siendo el video, nos damos cuenta que existen personas, claro, son personales, pero existen personas que dudan por desquite, por enojo, ¿perdón? Por rencor hacia otras personas. Si el otro me despidió, ¿qué más me da? No. Eso se llama falta de valores. Falta de conciencia. Porque en la conciencia me hago cargo de la consecuencia social. ¿Con quién? Con otras personas. Otras personas que son parte de mi sociedad. Los compromisos organizacionales siempre están explícitos. Sí hemos escuchado muchas veces, lee las letras chiquitas porque ahí viene el secreto. Todo se lee. No firmen nada si no están de acuerdo. Porque ahí se dan cuenta de todo el trabajo que representa ganar o no ganar. ¿Y a qué se están comprometiendo? La confidencialidad dentro de lo que viene siendo este video, por ejemplo, todo lo que está dentro de los compromisos explícitos, todo tiene que estar bajo la ley. ¿Cuál ley? En nuestra ley es la Ley Federal del Trabajo. Y todo lo que contiene la Ley Federal del Trabajo, ¿en dónde está? Perfecto. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nada en México sobre nuestra Carta Magna. Si hay un convenio laboral que infringe esta ley, por ejemplo, la jornada laboral en México es de 8 horas, ¿no? Si alguien, sería un absurdo, pero bueno, tiene un reglamento, una norma o una costumbre y le dice, no, en esta empresa trabajamos 10 horas. 2 son por tu cuenta porque es necesario. Tú checas, pero te quedas. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en los talleres de maquila. Encierran a las personas hasta que acaban de trabajar. Pero es que mi hijo está... No, hasta que termines de trabajar.
¿Están infringiendo la ley? Sí. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque no firmaron, nunca encontraron, no. Abusaron de la necesidad, ese es el origen, abuso de la necesidad, no hubo contrato. Vayan, abuso de poder. Vayan a entrevistar a las personas. ¿Tu contrato? No, entré porque me ayudó. ¿Cómo entraste? Ah, me ayudó fulano. Y entran y salen. Oye, demándalos. ¿Cómo los demando si no tengo nada que me ampare? La ley ampara y la ley rige. Por eso, las cosas que deben de ser dentro de las instituciones y que se violan, se convierten en delito. Por eso, tengo que leer estos reglamentos o estos convenios que no deben de estar sobre la ley federal del trabajo, que no debe de comprometer o no debe de violar ninguna norma instituida dentro de la Constitución de los Estados Unidos. La ética en los negocios me dice, me dice qué comportamientos debo de tener, como qué, como trabajador de qué, de la institución o de la organización. Me dice cuáles son los códigos que nunca violan la ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que la violación de sus normas corresponden a un delito que pertenece a una sanción económica o de la privación de la libertad. ¿De acuerdo? Siempre va a ser económica, puede ser una sanción en la privación de la libertad. Las consecuencias son sociales. La consecuencia social no solamente afecta a los demás, me afecta al final a mí. Si hay un mayor número de desempleo, ¿me afectará a mí, que yo sí tengo trabajo? ¿Por qué? Porque puede igual usted. Porque bajan los recursos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un restaurante. Y si digamos que varias personas no tienen empleo, pues obviamente no van a ir a gastar su dinero en comida, sino verán la forma de ahorrar. Entonces me afectará a mí. Claro, y a lo mejor empiezan a incrementarse problemas sociales como robos, como abusos de poder, como muchas cosas, ¿no? Entonces, y desempleo al final, como es, pues no van, entonces al final corre riesgo mi trabajo. Entonces todos nos damos cuenta que nuestras acciones son la consecuencia de otros. Por ejemplo, ahorita en lo que viene siendo nuestro actual gobierno, en la cuarta transformación, se está hablando de mecanismos no corrupción, ¿no? Y todos están pegando el grito en el cielo, sobre todo los empresarios, porque los que evadían impuestos, ¿qué está pasando? Que los están pagando. ¿Y a mí de qué me beneficia que paguen impuestos? Nos debería de beneficiar y tendremos que saber cómo, para qué. Bueno, los impuestos se pagan a los empleados, al gobierno. Y deberíamos de tener mejores servicios, calles sin baches, semáforos, en lugares sin semáforos, todo, ¿no? Vigilancia con los impuestos. Entonces, si todo funcionara, no hubiera evasión de impuestos, si todos pagáramos sus impuestos, si todos exigiéramos al gobierno que usara nuestros impuestos a nuestro favor, tendríamos un primermundista, un país primermundista, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que todos formamos parte del problema, pero todos formamos parte de la solución. ¿Cómo? Si llevamos a cabo ética. Si nos comportamos como debemos de ser, pero para comportarnos como debemos de ser, tenemos que conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y acá empieza la ética, ¿no? Y es parte de la ética de los negocios. Por eso mucha gente se está quejando, ay, no, es que pagamos impuestos, me está haciendo quebrar. O sea, que no pagabas impuestos. Necesario, ¿no? Depende de la Es realidad de cada país. Es Entonces, fundamental. Si bien hablando de esto bien, tiene un mundo en ese sentido. Ajá, que va a Europa, ¿no? Que va a Europa y le dice, ay, yo que tú no declaraba que tenía 2 televisiones. Dice, pues por eso en tu país estás como estás. Porque allá por todo tiene que declararse. Y acá en México buscamos la manera de encontrar ganancias por debajo del agua, ¿sí?
Por ejemplo, hablando de tu trabajo, ¿no? Tu trabajo debería de ser muy bien remunerado. Las propinas deberían de ser extras para tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, te dicen, ganas el mínimo, pero con las propinas ya se supera bastante, ¿no? Y dices, wow, sí. Bueno, es ¿Por qué no lo hacen, no? esfuerzo. No es obligatorio. Es del No. 10 al 15. Sí, y no es obligatorio. Es como Opcional. Sí, depende del buen trabajo o de la buena calidad de trabajo que se tenga. O servicio. Es lo que yo no entiendo, porque luego he visto publicaciones así de meseros que se enojan así. Y yo digo, bueno, ¿por qué te enojas si en verdad no es obligatorio? ¿Sabes qué? Pero sí es injusto porque por lo que te estoy comentando, porque por ejemplo, si tu salario fuera bien remunerado, no tendrías, sería un extra. Y hasta le echarías más ganas, que es lo que estamos comentando, ¿no? Le echarías más ganas al trabajo y te iría mejor. Pero en muchas ocasiones el trabajador tiene que aguantar muchas cosas para tener una buena propina, porque hay gente muy déspota, muy grosera, y que dices, o sea, yo me estoy esforzando porque mi salario no me alcanza y también dependo de lo que tú me des, ¿no? Entonces, se va haciendo esto, por eso es que es importante precisamente no violar las normas, las reglas, los compromisos. No, es importante no violar estos compromisos con tus trabajadores. ¿Sí? Y con las empresas. Y sí, tienes razón, no tendrían que molestarse porque también aceptaron trabajar por esa cantidad de salario y lo demás es extra. Y sí, no tendrían por qué molestarse. Pero a veces... Hay de todas las personas, bueno, digamos que de todas las barras, de todas las educaciones, bueno, diferentes educaciones en las personas. Yo ya saco que, bueno, yo a mi aspecto yo ya no lo tomo así porque luego sí llegan gente muy prepotentes o así hablando mal y ya en lugar de enojarme pues mejor me río, digo, ¿para qué? ¿Para qué me enojo de todas maneras? Aparte de que me afecta a mí, pues no soluciona nada porque me pongo de malas y luego empiezo a atender de malas y pues es una Y ya, cadena. y se va haciendo una cadena porque al rato ni ese comensal, ni ningún comensal. Gracias. Sí, es interesante todos estos temas porque realmente tienen que ver mucho con la filosofía de vida y con lo que te des cuenta. O sea, aquí, por ejemplo, ya estamos comentando, y el conocimiento, ¿no? O sea, nada sobre la ley. No es una obligación, pero es un deber moral, porque la consecuencia de tu acto va a llevar que la vida de otras personas sea mejor. Conozco a una persona que tiene una pequeña empresa y sus trabajadores saben perfectamente que va a depender el salario de cómo les vaya a ellos. Y hay algo padre, les dice, el límite bajo es tal, o sea, lo mínimo que vas a poder ganar es tanto. Pero si ese día nos contratan más tiempo, te pago más. Entonces, ¿qué pasa con el trabajador que hace todo lo posible para que los contraten más tiempo? Porque sabe que va a haber un extra. Y entonces le echan más ganas, ¿no? Yo no veo una buena técnica, pero esta persona yo le dije, ¿por qué haces esto? Dice, porque yo veo algo, si a mí me va bien, ¿por qué no le va a ir bien a los demás? Es una estrategia de negocios, pero no tanto porque, por ejemplo, otro empresario en ese mismo rubro diría, el extra me va a servir para hacer más y dar más trabajo a más gente. Y esta persona dice, prefiero que esta persona esté conmigo, esté más contenta, porque voy a obtener resultados más inmediatos. Y el empresario dice, no, mejor lo guardo y doy otro trabajo. O sea, ambos, si se dan cuenta, ambos empresarios de alguna manera tienen la razón. Pero uno prefiere compartir su mejor calidad de vida con su trabajador que con más trabajadores. Y ambos también, o sea, no está mal porque nada está establecido. Únicamente tiene que ver con la calidad de valores morales, ¿no? Como la propina está sujeta a la calidad de valor moral de la persona.
fue gentil, amable. Su trabajo solamente era traerme lo que yo solicité. Pero fue gentil. Gracias, ¿no? O sea... Y buscas a esa persona también. Sí, hay de todo, pero tenemos que ir teniendo, considerando esta parte. El siguiente video es muy interesante porque es parte de lo que se tiende a hacer. Acá, por ejemplo, en este video se hablaba sobre confidencialidad, que es algo que tenemos que tener de conocimiento, qué es lo que se hace y cómo se hace. Tenemos que leer las letras de nuestros contratos, por favor, que es lo importante. Y en el marketing... En ese tipo de letras no surge una deslealtad por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque casi siempre las cosas no ilegales, pero no tan operativas para un empleado, se ponen en letras. Pero si ya sabes, tienes que buscar. Pero Y no, tienes que no, preguntar y no, tienes que indagar. No importa. inocentemente- Tu obligación como trabajador es leer, es informarte. Por eso, para evitar que, por ejemplo, hagan como que trabajo, al fin como que me pagan. No. Si te contratas por $1, por eso te contrataste. Y es tu obligación. Entonces no es deslealtad. No. No es de lealtad. ¿Alguien en línea vio este video, jóvenes? Ok. Este video para que conozcas sobre ese tema. Comencemos. Debido a que no todos los directores tienen una sensibilidad moral muy cercana, las compañías deben desarrollar políticas corporativas de ética del marketing, extensos lineamientos que todas las personas de la organización deben seguir. Estas políticas deben cubrir las relaciones con los distribuidores, estándares de calidad, servicio al cliente, fijación de precios, desarrollo de productos y normas generales de ética. Pero te preguntarás, ¿qué es la ética? La ética es el conjunto de normas de comportamiento generalmente aceptadas por la sociedad, es decir, son las costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Tenga en cuenta que la ética va más allá de las leyes que establecen las reglas mínimas que una sociedad conviene cumplir. Ahora, que ya tenemos claro qué es la ética, ¿qué es conveniente hacer en una organización para que se tenga claro lo que es ético y no? Para que todos en la organización tengan una idea clara de lo que es ético y lo que no lo es, conviene desarrollar códigos de ética. Esto es muy importante, ya que mediante los códigos de ética se puede acabar con prácticas corruptas que destruyen valor y dañan la economía y sobre todo la sociedad. Sin importar la intensidad de la competencia y el cambiante entorno externo, las empresas deben competir éticamente. La ética se refiere a los principios o valores morales que generalmente gobiernan la conducta, ya sea de un individuo o un grupo. También puede verse como estándar de comportamiento a través del cual se juzga la conducta. La ética consiste en principios y valores morales personales, más que de prácticas sociales. Pero ahora, ¿en qué consiste la actual ética de negocios? La actual ética de negocios en realidad consiste en una subserie de valores de vida importantes y aprendidos desde el nacimiento. Los valores que las personas relacionadas con los negocios usan para tomar decisiones los adquieren a través de instituciones familiares, educativas y religiosas. Los valores éticos son específicos de la situación y tienen una orientación determinada.
tiempo. No obstante, todos deben tener una base ética que aplica la conducta en el mundo de los negocios y en la vida personal. Un enfoque para desarrollar una serie de éticas personales es examinar las consecuencias de un acto en particular, haciéndose las preguntas necesarias, como por ejemplo, ¿a quién se ayuda o perjudica? ¿Qué tan duraderas son las consecuencias? ¿Qué acciones producen el mayor bien para la mayor cantidad de personas? Dentro de las decisiones de los negocios que enfrentan mayores dilemas éticos se encuentran las actividades de mercadeo, tanto de forma individual como organizacional. Los mercadólogos se encargan de la dirección de la demanda, tratan de influir en su nivel, ya sea de tiempo y composición, esto con la finalidad de cumplir con los objetivos de la organización. Para tal fin, toman múltiples decisiones de distintos grados de importancia y trascendencia referentes a los elementos de la mezcla de la mercadotecnia que pueden afectar la sociedad. La ética en la mercadotecnia trae grandes beneficios a corto y largo plazo, a los cuales se les llama beneficios del comportamiento ético en la mercadotecnia. Veamos los 4 beneficios que este conlleva. Punto número 1. Generación de confianza. Todo negocio se construye sobre relaciones con proveedores, clientes, empleados y otros grupos. En ese sentido, la conducta ética es un factor indispensable para la generación de confianza, porque tiene la capacidad de otorgar credibilidad a quienes lo practican. Punto número 2. Captación de buenos clientes, proveedores, empleados, distribuidores y otros. El hecho de no hacer daño, de no engañar o mentir a los demás, de cumplir con lo que se ofrece, de respetar al prójimo y a su entorno, de transmitir una imagen de profesionalismo, de respetar las leyes y reglamentos vigentes, es como un imán que atrae a las personas que suelen comportarse de la misma manera, porque se siente identificado con esas acciones. Recordemos la regla de oro: trata a los demás como quieres que te traten a ti. Punto número 3. Protección contra la publicidad negativa. Cuando las actividades y procesos de la mercadotecnia son considerados éticos, es decir, que la publicidad negativa se produzca como resultado de la queja, ya sea de clientes o de las denuncias de empleados, proveedores, distribuidores u otros grupos externos a la empresa. Por tanto, el comportamiento ético protege a la empresa contra la publicidad negativa. Y como último punto 4, tenemos la satisfacción personal y paz interior. Cuando el ser humano hace lo que es bueno, correcto o permitido, siente satisfacción y paz interior. Ambos son ingredientes indispensables para que empresarios y empleados, en este caso los mercadólogos que trabajan en el desarrollo de una empresa, quieran y deseen seguir trabajando en ella, haciendo su labor de la mejor manera posible. Por lo anterior, es necesario que se sigan los lineamientos éticos que permitan competir con principios y valores morales, teniendo en cuenta no solo los intereses propios, sino también los derechos y necesidades ajenos. En resumen, pudimos aprender durante este video que las empresas siempre deben de competir éticamente, sin importar su intensidad. Se debe examinar las consecuencias de actos respondiendo las 3 preguntas. ¿A quién se ayuda o perjudica? ¿Qué tan duraderas son las consecuencias? ¿Qué acciones producen el mayor bien para la mayor cantidad de personas? Las empresas deben actuar éticamente para que de esta manera no tengan problemas con los mismos empleados o grupos externos a la empresa. Y ya para finalizar, toda empresa debe de respetar y cumplir con lo que se menciona, ya que eso es una buena forma de atraer clientes. Es importante recordar la regla de oro: tratar a los demás como quieres que te traten a ti. ¿Qué opinión tienes acerca de este tema? ¿Practicas la ética en el ámbito laboral? Voy a hablar de cuál es la ética. Ok. Bueno.
Todo lo que ocurre en la sociedad tiene que ver con las ventas, todo. Todos los trabajos, todos los empleos tienen que ver con las ventas. Quiere decir con la relación con la sociedad, de las organizaciones e instituciones a la sociedad. Todos dependemos. ¿La escuela vende? Sí, educación. ¿Los restaurantes venden? Sí. ¿La Volkswagen vende? Sí. ¿La Comisión Federal de Electricidad vende? Sí. ¿Petróleos vende? Sí. Las personas que dicen, soy empresario y me mando yo solo, ¿dependen de la sociedad? Todos. Todos dependemos, porque de donde obtenemos los recursos y para quienes les ofrecemos los productos o servicios, eso sí puede ser productos o servicios, es a la sociedad. Y dependemos completamente de la ciudad, con eso les independemos. Y es precisamente por lo que es importante cómo desplazamos, cómo vendemos, cómo pensamos y cómo devolvemos a la sociedad lo que ofrecemos, ¿no? Y cómo la sociedad nos devuelve. Perdón, pero en muchas ocasiones me vienes a la mente con los ejemplos que nos compartes, que son muy nutritivos, pero es esta parte, ¿no? O sea, si no existen ventas, entonces no existen, o sea, si no existe una buena cantidad de dinero, en la sociedad no existen las ventas, por lo tanto el trabajo baja y después también nos quedamos sin recursos para ir a comprar a otras tiendas, a otros lugares o para solicitar servicios. Te decías, compañero, van a buscar la manera de economizar y ellos mismos van a hacer sus cosas. Efectivamente, entonces dejamos de consumir un servicio, de consumir mejor un producto, ¿no? Entonces, es esto, la mercadotecnia, lo que se maneja. ¿Te acuerdas que dentro de la ética hablábamos de la estética? Que era parte fundamental de lo que ocurría con la ética. La estética tiene que ver con lo que está de moda, con lo que queremos tener, con lo que deseamos tener, y en muchas ocasiones son los principales atractivos, ¿no? Hace mucho tiempo, el principal destino turístico en México era Acapulco, ¿no? En los 80s, 70s, 80s, el principal destino turístico era Acapulco. Quien iba a Acapulco ya había conocido el mundo en realidad. Era parte porque era lo que se consideraba en ese instante uno de los mares más bonitos, las bahías más limpias, la gente, la comida, todo esto, ¿no? Ha ido evolucionando, hemos ido cambiando, hemos tenido oportunidad de visitar otros lugares y ahorita el principal destino turístico no es Acapulco, ¿no? O sea, Cancún, Baja California, o sea, que hay otras playas y hay otros destinos y hay una competencia enorme. Y entonces el marketing nos va a ayudar a poder conectarnos con la sociedad de forma adecuada para que el comportamiento de la sociedad me lleve al cumplimiento de los objetivos de ¿quién? De la empresa. Sabemos que varios lugares nos pueden prestar el mismo servicio. Cancún, Tampico, Veracruz, Los Cabos, Oaxaca, Huatulco, todos ellos, Puerto Vallarta, nos ofrecen mar, ¿no? Playas, calor, no, al norte, bueno, un poco frío, pero playas para nadar, ¿no? Vistas hermosas. Todos nos ofrecen lo mismo. ¿A cuál vamos? Bueno, vamos al que más atractivo le resulte a la sociedad. Atractivo en muchos sentidos, puede ser en su naturaleza, en su economía, en sus actividades. Eso es marketing. ¿Qué vamos a hacer para que estos comportamientos sociales correspondan para el cumplimiento de los objetivos? Pero acá me dicen que es importante hacerlo con esto. Siempre que pensamos en las consecuencias de nuestros actos, tenemos que pensar en las consecuencias legales y sociales.
donde no nos veamos afectados como personas ni afectemos las personas de otros. La ética me da sanciones, sí. La moral, a veces hay algunas sanciones. Recuerdo hace tiempo comentar con una persona y me decía que estuve de fiesta y tengo una denuncia. Y yo le dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Teníamos la música muy fuerte y nos acusaron unos vecinos. Dije, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Bueno, meter a la cárcel. ¿Qué te van a hacer? Dije, no, pues la verdad sí le tengo miedo, porque la verdad sí estuvimos súper escandalosos. ¿Qué va a pasar? Tiempo después le dije, ¿qué pasó? Se fue una sanción administrativa. Me dijeron que, pues la queja y que moralmente tenía que entender a los vecinos, y que era una llamada de atención para que atendieran, ¿no? Pero que varias llamadas de atención acumuladas, pues sí podían provocar o generar una sanción. La ética es diferente. La ética tenemos una obligación y un compromiso, porque a partir del conocimiento nos contratamos para algo. Marketing maneja una norma de honestidad, ¿sí? Una norma de honestidad donde parte moral es que no debo de afectar a la sociedad. ¿Y quiénes son la sociedad? Pues los otros individuos, no solamente es un individuo, que es mi compañero, o un compadre, o un amigo, una amiga. No, son otros individuos que me conozco y tal vez no voy a acusar con eso. Simple y sencillamente que forman parte de la sociedad donde quiero generar estos objetivos, el cumplimiento de mis objetivos. Me marca cuatro comportamientos que debe alcanzar lo que viene siendo un buen marketing, que quiere decir generación de confianza. Las acciones que yo tenga van a generar confianza. No sé si alguien en algún momento se ha dado cuenta que cuando buscamos algo en internet y tenemos una red social, después en la red social nos cañonean con la información. Cuando buscamos algo, googleamos algo, tenemos logaritmos que vinculan la información y nos mandan, ¿no? Yo busco un destino turístico y ¿qué creen? Que me empiezan a llegar promociones de destinos turísticos, ¿no? Promociones, muchas cosas. Y en ocasiones son agencias fraudulentas que no existen y que solamente van a timar a las personas. Pero para eso ya tenemos conocimiento. Sabemos que existen, pero no sabemos cómo encontrarlas. ¿Cómo las encontrarían ustedes, por ejemplo? Sí, me llega una propaganda con estos destinos turísticos donde me ofrecen Xcaret por 3,000 pesos, 8 días, 10 noches. Desde ahí, ¿no? Ya la información correcta. ¿Qué dijiste? No digo que es fraudulento. Es fraudulento, pero ¿cómo encuentro que es fraudulento? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Nunca les ha llegado publicidad así? Sí, pues en bajos precios. Sí, pero ¿cómo le haces para darte cuenta que es fraudulento? Podría ser por eso, porque es ilógico lo que te ofrecen, lo que vas a dar. Pero hay promociones, nunca has llegado que casi está regalado y tú estás comprando en una tienda y dices, oye, está súper bien, o sea, y esto ayer lo vi, me costaba 1,000 pesos y ahorita me cuesta 300 pesos, me lo llevo. ¿Qué tiene de trampa? La necesidad No, a veces es gusto. Pues en solo yo tuve una experiencia con lo del partido de Italia, en la beca por 360 pesos, con entrada y o sea que ahí. Pero eso fue por la consecuencia del partido anterior, ¿o no? ¿Sí es real esa promoción? De hecho, Sí es real, claro. ¿Qué está haciendo el lugar que había organizado este evento? Está haciendo marketing. ¿Para qué? Para recuperar dinero. Ya no va a ganar, pero no va a perder. O sea, aquí lo que quiere es no perder lo que compró de boletos.
sino recuperar su inversión, ya que dar tablas, ¿no? Ya no gané, le invertí mi tiempo, mi esfuerzo, no gané, pero me quedo tablas, y seguramente sí es cierto. Ahora me pasa el último. Es esta parte, ¿no? Eso es marketing. ¿Cómo me doy cuenta que es real o no? ¿Cómo me doy cuenta que ese lugar no es fraudulento? Ah, es físico. Ok, bien, vete a la izquierda, te vas y por tal vez la Ciudad de México de noche. No, pues habla de hacer los pagos, ¿no? Cuando te dicen, haz un primer pago a este número de cuenta y ya cuando estemos ya con el gobierno me das lo demás. No, Eso no se debe hacer, bueno, están hablando desde su propia experiencia. Pero una de las formas es generar confianza. ¿Cómo genero confianza? Bueno, me voy a los comentarios y hay gente que dice, fue sensacional la estancia en este hotel. Dice uno, entonces sí, ya hubo gente que se quedó. En los lugares turísticos a los que me llevaron no fueron de mi agrado, ya que no eran lo que prometieron. Los camiones nefastos. Y entonces, todos los comentarios, les estoy dando solamente un ejemplo, ¿cómo generamos confianza? Bueno, ¿qué se compran ustedes si tienen opción de escoger y tienen el presupuesto de escoger entre una nueva armadora y una armadora conocida de carros? ¿Cuál compran? La de que ya tiene experiencia. ¿Por qué? Porque como tal ya tiene una... Ya tenemos una confianza, ya tenemos confianza por lo que dicen. Por eso les llevaba, yo pensé que ya habían encontrado en algún lugar, ya se habían equivocado en algún momento, pero es esta parte, generar confianza de lo que dicen los demás, cómo lo dicen los demás, qué opinaron, qué experiencias se tienen sobre esto mismo, y entonces todo lo que dice quién, regresamos. Nos afecta, ¿no? El marketing tiene que ver con la sociedad, con la generación de confianza de lo que se ofrece, tanto productos como servicios, y hacerlo real. Si yo veo que, por ejemplo, yo lo aprendí, la verdad, no muy a la buena, porque yo de repente empecé a ver unos destinos turísticos que dije, wow, vale la pena. Incluso me hablaron por teléfono y me dijeron, entonces llegó mi hija y me dice, a ver mamá, pásame. Porque le dije, oye, está genial esto, mira, no sé qué. Yo sí, la verdad, me fui mala. Y le dije, está súper bien, pero te estaba esperando porque ya sé que en muchas ocasiones puedo cubrir esto. Entonces agarró, abrió y me dice, vámonos a comentarios. La página había sido creada 15 días antes, no tenía antecedentes, solamente mandaban información por inbox, no, nada. Y todas eran aplicaciones diferentes, ningún antecedente. Y cuando buscaba los comentarios, no había comentarios, todos habían sido borrados, ¿no? Entonces empezó a ver y me dice, no existe. Dice, ¿de qué número te hablaron? Márcale de nuevo ese número. No existe. O sea, empezamos a ver cosas que obviamente no generaron confianza. Afortunadamente tuvo quien me orientara. Bien. Pero si no, entonces acá vemos que parte del marketing y de lo que tenemos que tener de ética nosotros y que tenemos que confiar. ¿Por qué toda esta información? Porque ustedes también pueden demandar. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que conocer esta parte. Y todos necesitamos de esto. ¿Ustedes se venden, jóvenes? Claro, vendemos nuestros servicios. Todos vendemos nuestros servicios. Nuestra carta de presentación. Ya estamos en una época de no compra-venta. No, todos vendemos, todos compramos. ¿Sí? Todos. ¿Por qué? Porque es parte de pertenecer a la sociedad. Es diferente prostituirnos que vender. ¿De acuerdo? Vender. Es generación de confianza. El marketing desde la empresa debe de provocar acciones reales que generen confianza. Debe de tener atracción de lo mejor en clientes, empleados y proveedores. Yo les preguntaba, si yo un producto y me costaba 1,000 pesos y ahora cuesta 300, empiezo a ver por qué. Y el ejemplo claro fue este nuestro compañero. Para ir a la Ciudad de México y de vuelta y boleto pagado de 360.
¿Saben cuánto vale un boleto normal para Ciudad de México? 250. 250. ¿Qué tengo que aprender a observar? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué me están ofreciendo eso? ¿Qué creen? Que ya no son necesarios ahorita. ¿Va? Ya no son obligatorios. ¿Qué tengo que hacer? Recuperar. Tengo que ver todo lo que vuelve. La captación de los mejores clientes, empleados y proveedores. Éticamente, las personas que hacen lo que tienen que hacer se vuelven mejores empleados. Son más cotizados en el mercado. Porque saben hacer lo que prometen hacer. Sus acciones hablan por sí mismos y generan confianza. Por eso, en las solicitudes de empleo se les pregunta, ¿en qué otro trabajo tuviste? Este día, primer día de entrevista, llegaste puntual. ¿Eres puntual? Voy a preguntar. ¿Es puntual? Bien, no lo conocemos. Va. ¿De acuerdo? La captación de lo mejor y pertenecer a empresas mejores me beneficiará a mí en algo. Sí. Claro. ¿Por qué? Por el prestigio que tiene la empresa. No, por el salario que tiene la empresa. Que con el prestigio viene el salario. En todos los mercados. No es lo mismo un restaurante que otro restaurante, ¿sí? ¿No? Una fonda que un restaurante. No. No es lo mismo un hotel 5 estrellas que un hotel de media estrella. ¿No? No es lo mismo. No es el salario mismo. No es lo mismo una institución educativa y otra institución educativa. Mejores pagadas, cero. O sea, la verdad, ¿por qué? Porque es un organismo federal. Y así nos vamos encontrando, ¿no? Los mejores salarios en muchas ocasiones para la mayoría de las profesiones que están en el poder gubernamental. Por eso todos queremos ser codines, ¿no? De repente a la gente no le gusta, sí, pero la verdad son los que ganan, ¿no? Protección de publicidad negativa. Aguas, aquí. No podemos difamar, no podemos emplear lo que no hace bien el otro para crecer nosotros. No. Tenemos que ser respetuosos. No puedo decir, la calidad de este es mala. No, puedo decir, lo que yo te vendo tiene esta calidad. No digo, esta te dura 2 días. Digo, esta te dura 5 días. ¿Va? Tengo que dar a conocer las cosas positivas de mi producto. No destacar lo negativo del otro. Tengo que mostrar. Así ya, bueno, comerciales. Y es antiético. Porque no ofreces las cosas buenas. Es como los partidos políticos, ahorita pensé en ellos, ¿no? El otro no les da empleo. Y no te dicen, yo te voy a dar empleo. Te dicen que el otro no da empleo, ¿no? El otro no ha solucionado la educación, pero no te dicen, mi solución para la educación es esta. Dicen todo lo negativo. Esa es deslealtad. Y eso se ve mucho en el marketing político. En ese aspecto se puede. Sí, claro que sí, por difamación. Y nada contra la ley. ¿De acuerdo? Difamación no, yo creo que aquí, quién sabe si lo que pasa es que si tienen una verdad, no podrías demandar por difamación. Pero sí contra, ¿por qué me estás diciendo eso? No puede ser por levantar por falso testimonio, porque ahí está el testimonio, pero sí tiene que haber una manera de demandar a esas personas y quizás. Pero se tienen que buscar los medios, ¿no? Los medios legales para poder hacerlo. Y bueno, al final, yo considero que no solamente viene siendo paz interior y satisfacción. No. Todo viene en juego, en combinación. Tengo la fortuna de conocer a una persona que trabaja en la Volkswagen y él es obrero. Él es obrero de Volkswagen.
pero es muy ingenioso, es súper creativo, pero nunca ha crecido no sé exactamente, nunca ha crecido, nunca ha tenido otros puestos, y está de obrero. Y en otra empresa empezaron a ver su creatividad, su ingenio, y un conocido que ve su creatividad y su ingenio lo empezó a jalar. Y actualmente tiene un puesto ejecutivo en una empresa privada en otro estado, porque vieron su creatividad. ¿Por qué? Porque hacía las cosas bien, como tenía que hacer, generó confianza, era un muy buen empleado, nunca hablaba ni se comprometía con los demás en forma negativa, y no solamente fue su satisfacción, fue el que lo pudieran ver. Es como alguien que juega fútbol y lo hace muy bien en su equipo. ¿Qué ocurre con ese jugador? Y está en la tercera división. Empieza a resaltar. ¿Y qué ocurre? Le empiezan a llamar para empezar a crecer y llegar a ver. Y así lo vemos en la mayoría de los empleos. Existe buscar, ¿no? Y no solamente entonces va a haber una satisfacción personal y una paz interior, sino una recompensa social. Regresamos a la sociedad. La sociedad va a aprender todo esto. Recuerden que todo está basado en ¿qué? En principios y valores morales. Los valores morales son las normas que rigen la buena socialización, ¿de acuerdo? El buen comportamiento social. Y los principios son, en el primer ejemplo donde veíamos a esta mujer que dudaba si decir o no decir lo que sabía, la confidencialidad, violar o no la confidencialidad, y el otro que le decía, no lo puedes hacer. Acá estamos viendo dos personas, una que se le olvidaron sus valores y sus principios y está viendo sus comportamientos, actuando sin pensar o sin valores, no pensando en la responsabilidad que tenía hacia otras personas. Y los principios y los valores son los que van a generar. ¿Hay amonestaciones legales para la falta de ética en marketing? Sí. Todo lo que tiene que ver con mercadotecnia tiene apartados dentro de ya de la Ley Federal del Trabajo y estas incluidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De acuerdo? A nivel legal, ¿cuáles, dentro de la pregunta de foro, a nivel legal, cuáles son las normas éticas de mercadotecnia? Por favor. ¿De acuerdo? Tarea. En foro. A nivel legal, ¿cuáles son las normas éticas legales de la mercadotecnia? A nivel legal, jóvenes en línea, ¿cuáles son las normas éticas de la mercadotecnia? A nivel legal, ¿cuáles son las normas éticas legales de la mercadotecnia? Ese está muy bueno. ¿Por qué no vieron los videos? ¿No ven que así no podemos avanzar tanto? It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt
godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Pregunta de foro, ¿cuáles son las normas éticas de la mercadotecnia? Bueno, este fue un video motivacional sobre discriminación. Ya empezamos a observar que la discriminación es empezar a dejar de ver que nosotros somos especiales como algo wow, súper bien, que nos sentimos en muchas ocasiones, pero que al final nos damos cuenta que formamos parte de un todo con muchas debilidades y que todos tenemos algo que tal vez no nos guste mucho. A lo mejor estamos enamorados de nosotros, pero que no nos gusta de nosotros y que no por eso las personas, o que nos gusta mucho, pero no por eso quiere decir que las personas tengan el poder de señalar o de tratar de manera diferente. Yo observaba a este grupo que en muchas ocasiones hay personas a las que nos gustaría pertenecer, pero que otras de repente, desde nuestro punto de vista sociocultural, no quisiéramos, pero que osamos tratar mal, ¿no? Y entonces eso empieza a ser discriminación. Y dentro de la ética, la discriminación no existe. Se respeta la forma de ser, como se es dentro de la sociedad, mientras estos no infrinjan o violen algo en contra de otro ser humano, todo lo que no sea consensuado, que no esté de acuerdo a otro ser humano, es una violación a sus propios derechos. Como el video del avión, no sé si lo ha visto. ¿Del avión? Ajá, no sé si alguien lo ha visto. A ver, en un platicamos. avión donde hay una señora le toca, bueno, digamos, que ve que son dos lugares. Okay. Nunca he viajado, pero son, bueno, 2, 3. El chiste es que llega y se va a sentar y está una persona de color negra, con el color moreno, y ella se queda así y entonces le llama a la azafata y le dice, disculpe, es que me puede cambiar de lugar, pero empieza a decir, ¿Por qué hay una persona? dice, yo no sé cómo me pone junto a esta persona, que no sé qué, dice, yo no me voy a sentar con ella, mejor me cambio de lugar y no sé qué, y ya le dice la azafata, dice, está bien, voy a ver lo que puedo hacer. Y ya llegó, después de un rato llegó la azafata y le dice, sí, dice, acompáñame por favor, la voy a llevar a la primera clase. La señora dice, muchas gracias, si no le hablo a usted, acompáñame, joven, por favor, y al morenito le lleva a la primera Sí, clase. porque le dice,
entiendo que usted puede, sea incómodo estar con personas tan indeseables, ¿no? Y la señora como, uff, sí, ya me hizo caso, ¿no? Y invitaba a este varón que estaba junto de mí, ¿no? Que era un hombre de color. Y hay uno parecido igual, pero en vez de la persona de color, es una señora que estamos hablando. Ah, y es lo sí. mismo, pasa lo mismo y se llevan a la clase. Sí. Y la otra señora se ofende porque ella estaba tratando de decir que no quería estar con una persona tan desagradable como la señora que estaba dándole Por tener un acto natural, y ¿no? le dijo algo muy interesante, porque ¿por qué no vas al baño a darle de comer a tu hijo? Y al final, antes de irse, le dijo, ¿por qué no vas tú a comer al baño a ver qué sientes? Y ya se Claro, fue. claro. Cómo la discriminación podría evitarse si nos ponemos en los zapatos del otro, ¿no? De al baño a comer, ¿no? No tiene nada de malo, ¿no? Muchas ocasiones en ese sentido las personas ven como algo malo su cuerpo y entonces es parte de la consecuencia. Sí. Ok. En esta parte, como la unidad se enfocó a lo que viene siendo la discriminación, o mejor dicho, los negocios, las organizaciones, el artículo que les compartí es la discriminación en las empresas. ¿Cuáles son lo que legalmente está incorrecto dentro de las empresas? Que discriminación en las empresas, empresa incluyente, nos habla sobre este tipo de información que todos deberíamos de saber para saber a lo que provoca y las consecuencias que se pueden tener. Como ustedes pueden ver, no es precisamente un folleto, pero sí es la información necesaria para hacer valer sus derechos y las obligaciones que tenemos al no señalar a nadie por ningún tipo de diferencia, que era lo que marcaba el video anterior. No todos en algún momento somos diferentes y es de lo que se tiene que tener esa consideración y de las consecuencias. No necesariamente, se llama tolerancia, es la tolerancia, ¿sí? Es la tolerancia que debemos de tener al darnos, pero sobre todo al darnos cuenta que también nosotros somos diferentes y que los demás tienen... Y es respetable. Y tenemos que respetar. Es esta parte, el respeto, ¿no? El respeto que tiene la diversidad, el ser, ¿no? Fíjense que actualmente son temas muy sensibles. Mi hijo es abogado y me dice, tú procura no tocar estos temas en la aula. Sin embargo, creo que desde la conciencia en muchas ocasiones se puede hacer. Las personas tienden a normalizar conductas que no son necesariamente normales, pero que sí son normales para otros. Es decir, cuando nosotros vemos normal, aprendemos a ver a los demás normal. Ahorita me vino a la memoria el ejemplo que nos pusiste. Donde hablabas acerca de la mujer que amamanta. Cuando una mujer ve su cuerpo normal como parte del instrumento para alimentar y para que otro ser vivo sobreviva, no pasa nada, y los varones también lo pueden ver en ese mismo sentido. Mucha gente podría pensar, el médico entonces, ¿cómo ve el cuerpo femenino? Lo ve como es, porque le va a dar salud. O el cuerpo masculino, como lo ve, ¿no? Y entonces hay mucha como, ¿qué pasa? Bueno, es esta parte de darnos cuenta que somos como somos, para luego ver a los demás de forma normal, natural, ¿no? Y se platica la anécdota de un niño que nace sin brazo. Nace sin brazo, con esta parte hasta acá. Y entonces su familia le puso Juanito. Juanito para acá, Juanito para allá. Pero cuando Juanito no hace caso o no algo, no sé si les ha pasado en su casa que de repente, Pablo, Juan, fulano, mengano, ¡ay! ¡Tú! Güero, ven para acá, ¿no? Y todo lo vemos normal. ¡Ay, güero, no! Y entonces para hablarle a este niño de repente, ¡ey, manco, ven! Su familia le decía manco. ¿Era malo? ¿Era normal? ¿Qué es? ¿Por qué?
No tenía brazo. ¿Cómo se les dice a los que no tienen brazo? Pero ¿por qué ya vamos a decir así? ¿Por qué no tiene brazo? ¿Por qué le dices al güero güero? ¿Por qué le dices al chaparro chaparro? Era manco, era real. Entonces el niño llegaba, ¿y qué pasó? El manco se sienta así diferente. Normal. ¿Se siente Lo que normal? pasa es que yo digo que depende desde el principio. Claro, Porque- desde el principio. Y yo digo que, bueno, eso está bien porque obviamente, luego yo he visto, bueno, no he visto, pero conocí a un amigo que su autoestima estaba muy baja. Y luego hasta no es por ser grosero, uno lo quería ayudar o algo así, pero empezaba de negativo y hasta me desesperaba yo. Entonces yo digo que empieza Desde abajo, desde la base, desde los valores principios en casa. desde ahí tiene uno que... Al niño le decían, hey manco, ven, oye tú manco. Y en lugar de decirle el güero, el chaparro, el simpático, no sé, porque así oímos en las familias, yo he oído muchas veces, chaparro, yo volteo y el chaparro es un muchacho de alto, ¿no? Pero así le dicen porque ya se acostumbraron. Y al niño le decían, manco, ven. ¿Qué pasó? Y el niño, habla de ¿a quién? Al manco. Y el niño llegaba y todo, ¿no? Entonces, cuando el niño llega a la escuela, en la escuela son muy hirientes. ¿Cómo creen que queríamos estar al niño? Con la palabra manco. Y le decían, manco, ven, ¿qué pasó? No lo molestaron, no le incomodó al niño. Yo en una ocasión en terapia le decía a una persona, me decía, es que me dice negro. Y yo, perdón. Sí, me quedé así, o sea, es que así eres. Pero así eres. ¿No? Y no estamos acostumbrados a normalizar estas cosas. Por eso es precisamente que se dan mucho los temas de discriminación. Si no los viéramos mal, si todo lo viéramos natural, al negro le diríamos Juan, y al manco, si se llama Juan, le digo Juan, y al cojo le digo Juan, si se llama Juan. Porque todo sería normal. Pero les di la cara cuando les dije que le dijeron a sus padres, a su familia manco. Todos se quedaron, pobrecito, pero ¿por qué? Si así es una realidad. Cuando normalizamos, cuando vemos las cosas bien, normal, dejamos de tener morbo, de ser insultantes, agresivos, y lo vemos normal, ¿no? Yo me acuerdo que antes, cuando amamantábamos a un bebé, lo tapábamos con la manta, porque era socialmente bien visto. Y actualmente ya nos acostumbramos a normalizar ser amamantados. Y las mujeres andan amamantando. Y de repente se nos hace extraño. Pero cuando lo normalizamos, decimos, está dando de comer a su bebé. Normal. Y dice uno, wow. A mí esa historia del mango me sorprende mucho porque es esta parte de la normalización. Veamos las cosas normales y llamemos a las cosas por su nombre. Por eso nos pusieron un nombre, ¿no? Lorna, Juan, Pedro, Pablo. Ahí están los nombres. Así nos llamamos. Queremos bromear, queremos hacer. Desafortunadamente no normalizamos las cosas y ocurre la discriminación. Por eso les compartí este artículo. En la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y los estatutos del Consejo Nacional para prevenir la discriminación se llama CONAPRED y se menciona que podría otorgar un reconocimiento a las instituciones públicas. Aquí, fíjense, se premia la no discriminación, el tratar a todos por igual, sean quienes sean. Y entonces acá se fomenta la conciencia institucional y organizacional, donde se sobresalen los principios y los valores morales. Y sobresaliendo los principios y los valores morales, vamos a tener mejores maneras de llegar a una buena convivencia social y una ética correcta. ¿De acuerdo? ¿Cómo me comporto? Es que este es un cuestionamiento, o sea, yo creo que, por ejemplo, actualmente, yo me acuerdo de una película que se llama El Planeta de los Simios, ¿no? No sé si alguien ya la vio.
En el planeta de los simios se ve como el hombre empieza a domesticar a los simios y después, conforme pasa el tiempo, el simio termina domesticando al hombre y secuestrándolo, ¿no? Le quita la libertad y pasan muchas cosas y a veces parece que la sociedad va así, ¿no? O sea, había heterosexualidad y ahora la homosexualidad y ahora, o sea, de repente decimos, y ahora parece que los extraños son los que no eran y ahora la normalización se ha venido degenerando, ¿no? Entonces aquí tiene que ver mucho con los principios y los valores morales. Yo creo que es un cuestionamiento que nos tendríamos que hacer. Por ejemplo, el machismo y el feminismo, ¿no? Antes sí había mucho odio del varón hacia la mujer, pero ahora parece que se está volteando, ¿no? Y dice uno, wow, pobres hombres, la verdad, o sea, yo sí los veo y digo, si no son nuestros enemigos, o sea, lo que ocurría en muchas ocasiones de los varones que veían con saña a la mujer, ahora está volteando la situación y pues es, a mi gusto está degenerando. ¿Qué dice? Está raro. Bueno, al menos luego me quedé haciendo protestas. Yo una vez venía yo para la escuela y estaban sus protestas y yo me quería pegar. Ah, sí, sí. A un reportero del Canal 6 el año pasado, en este año, en marzo, fue a hacer su trabajo. O sea, es un reportero. Y fue a hacer el trabajo, iba a tomar, iba con un dron, iba a tomar imágenes, porque ese es su trabajo, tiene que informar. Lo vieron un grupo de mujeres y le pegaron una corretiza de 2 o 3 cuadras, donde por poco y lo alcanzan, pero las chicas llevaron machetes. O sea, lo peligroso que se convierte, o sea, es un odio que ya se tiene, porque era varón, o sea, y decían, allá hay un hombre, y decían, o sea, aquí les decía, soy reportero, les importó muy poco, o sea, aquí es donde estamos viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Es que bueno, ya todo eso tiene que ver muchísimo más atrás con la agresión hacia la mujer, los asesinatos que son feminicidios, las violaciones, y las mujeres piensan que todos los hombres son iguales. Yo creo que tiene que ver más con el rencor, con el resentimiento, todo esto que desafortunadamente ocurrió, pero que nos tendríamos que ubicar, ¿no? Hay muchas cosas y hay muchos cuestionamientos, por eso me dije, me hizo que no me metan. Pero bueno. Entonces, sí, léanlo, está interesante el artículo, por favor. Revisen este material, ya ven, por no revisar materiales, no se avanza mucho. Prevención de la confidencialidad, nos faltaron los temas, ya se acabó el tiempo. La siguiente semana tenemos 2 horas. En la primera hora vemos confidencialidad, por favor, vean los temas, confidencialidad de los trabajadores hacia la empresa, cómo se sanciona, vean estos 2 temas, y examen, ¿de acuerdo? En la siguiente hora tenemos examen, no viene incluida confidencialidad en el examen, por obvias razones, porque lo vamos a estar viendo en ese momento y no tendrían tiempo de estudiarlo. Sin embargo, sí va a haber un trabajo sobre confidencialidad para que esté complementada la evaluación de este tema. Lo voy a aumentar. Acá pueden venir a hacer el examen porque vamos a tener la clase. ¿De acuerdo? Bueno, prevención, esto fue lo de prevención de la discriminación. Muchas gracias, chicos en línea. Que estén bien. Hasta la próxima semana.